Don't panic. O cómo permanecer despierto y convertirte en un superhéroe durante las invasiones galácticas. El libro llamado Hitchhiker's Guide to the Galaxy informó a los humanos que el segundo animal más inteligente del planeta, los delfines, aún más inteligente que los seres humanos, habían informado que se iban de la Tierra debido a las profecías sobre la destrucción del planeta. Y sus últimas palabras fueron: hasta la vista y gracias por todo el pescado. Los delfines conocían y nos advirtieron sobre la destrucción del planeta Tierra. En Hitchhiker's Guide to the Galaxy, los delfines dijeron: tal vez no compartan nuestro intelecto, lo cual podría explicar la falta de respeto. Las advertencias sobre la destrucción de la Tierra fueron ignoradas por todos, menos unos cuantos. Y hoy han regresado para ayudar a prevenir la destrucción de los seres humanos. Regresaron disfrazados de seres humanos con conciencia de delfín adentro de ellos, como un néctar, esperando que los humanos quizás esta vez sí escuchen a los delfines disfrazados. La habilidad de cambiar la forma de un ser se llama shapeshifting. Y los espíritus utilizan mucho esa táctica para confundir a los humanos. Actualmente, el 33% de los humanos tienen conciencia de delfín en su cuerpo y hoy pueden cambiar las cosas. Pero hay problemas. Incluso los humanos con conciencia de delfín van rumbo a la destrucción debido a su falta de conocimiento espiritual. Esas son las malas noticias. Pero la buena noticia es que varios humanos con conciencia de delfín descubrieron la guía que utilizan los invasores galácticos para entrenar y así apropiarse del planeta Tierra. Complot para conquistar la Tierra. Esta guía revela cómo invadir al planeta Tierra tomando posesión de los cuerpos humanos. Nosotros, los humanos, llamamos a esto posesión. Los espíritus invasores saben demasiado sobre nosotros. El contenido de esta guía indica que estos seres saben más sobre los humanos que nosotros mismos. Ellos conocen nuestras debilidades, cuerpos energéticos, mente y chakras. ¿Acaso necesitamos más información espiritual para protegernos? Al parecer, las religiones no han hecho un buen trabajo educando a los humanos sobre sus aspectos espirituales y sus cuerpos de energía. Utiliza la información de la guía que vamos a revelar para poder defenderte. Compártela solo con aquellos que sean suficientemente evolucionados. No trates de convencer a quienes aceptan ciegamente información científica patrocinada por industrias y gobiernos. Esto afectaría tu reputación y que te tengan desconfianza. Usa esta información bajo tu propio riesgo. Guía para la invasión del planeta Tierra. Entrenamiento para fuerzas invasoras. Esta información es confidencial y solo para nuestras fuerzas invasoras. Don't panic. Capítulo 5. El estado mental humano. Tenemos amigos humanos que producen películas infantiles que comienzan con la muerte o desaparición de la madre. Esto atemoriza a los niños y su espíritu astral entra en shock y se desasocia de su ensamblaje de cuerpos. Ese shock les reduce la inteligencia y mata sus instintos. Además, hace que los niños se conviertan en robots y por eso pueden ver una misma película cientos de veces.
Los padres agradecen que sus hijos estén entretenidos. No se dan cuenta de que su mente está hipnotizada y ese estado mental nos ayuda a invadirlos. Un humano hipnotizado está indefenso. Recomendación: por las noches, paralicen a los humanos induciéndoles un estado mental llamado hipnagógico. Ese estado mental paraliza el cuerpo físico, pero muchas veces el humano está despierto y consciente de nuestro ataque, que casi siempre va a ser una violación sexual. Ellos creen que son pesadillas, pero es un evento real que sucedió en las otras dimensiones. Al siguiente día se despiertan agotados porque les quitamos vitalidad. En ese estado es muy fácil expulsar sus espíritus astrales. Pueden hacer lo que quieran con ellos, volviéndolos locos de miedo. Estarán muy débiles al despertar. Una buena táctica es atacarlos así cada noche. Tarde o temprano se convertirán en enfermos mentales. Desde hace tiempo estamos poniendo a los niños humanos en este estado hipnótico. Incluso en la Tierra ya le han dado un nombre formal: parálisis de sueño. Parálisis de sueño. Nos dimos cuenta que algunos espíritus terrestres utilizan esta táctica. Se disfrazan de ángeles, alguna celebridad o un conocido, les paralizan el cuerpo físico y violan su espíritu astral. Es una táctica sumamente efectiva porque también les daña el chakra sexual y el de la garganta. Recuerden que el espíritu astral está protegido si está dentro de su ensamblaje de cuerpos. Si conocemos las debilidades del humano, nuestra invasión será más fácil. Continuará. Presten atención. Esta información revelada en el manual es importante. No necesitamos usar nuestras naves espaciales para ir a conquistar la Tierra. Es casi imposible de creer. Los humanos limitan su atención solo a la dimensión física. Creen que vamos a llegar a su planeta en naves espaciales. No entienden que las otras dimensiones son parte de su realidad y eso nos conviene. ¿Quieres protegerte y convertirte en un superhéroe? Despiértate a la realidad de esta invasión galáctica para estar consciente y a cargo de tu evolución personal mientras ayudas a salvar a tu familia y al planeta Tierra. Forma parte del Fox University of Superpowers.